Seguimos adelante en Telebuen Día. Es muy grato recibir esta mañana a la señora diputada del Partido Nacional, Verónica Alonso, perteneciente al sector Alianza Nacional. ¿Qué tal? Buen día, diputada. ¿Cómo anda? Buen día, Daniel. Un gusto, como siempre. Bueno, recién llegada de Bruselas y Ámsterdam, lugares a los que viajó para conocer la experiencia vinculada a la regulación del mercado de la marihuana. Con una precisión, si le parece, el viaje a su costo, digamos, ¿no? Porque a veces uno puede llegar a confundir la tarea de un legislador en un área de esta sensibilidad y que le hubiera pagado la gente, el pueblo uruguayo, ¿no es así? No, no fue así. De hecho, fue el interés mío de conocer, a partir de la inminente aprobación de la ley de marihuana en nuestro país, tomé la decisión de viajar y conocer un modelo, como es el modelo holandés, y pagué. Mi viaje no fue un viaje parlamentario, sino un viaje desde mi Bien. interés. Acaba de decir inminente aprobación. ¿Lo da como un hecho, diputada? Y bueno, todo indica que sí. Están las mayorías y este gobierno ha hecho uso y abuso de esas mayorías. En la Cámara de Diputados se aprobó con un margen ajustado, pero se aprobó al fin, y creo que en el Senado, si todo es como se plantea, va a estar aprobado la semana próxima, sin ninguna de las modificaciones justamente que podía generar problemas a la bancada oficialista. Así que nosotros igual seguimos trabajando, igual creemos que vamos a seguir intentando, como lo hemos hecho hasta ahora como integrante de la Comisión de Adicciones, intentando proponerle al gobierno, proponerle a la Junta Nacional de Drogas qué cosas creemos que han sido equivocadas en este camino que se pretende recorrer. Globalmente, de cualquier manera, ¿usted entiende que regular el mercado es un acierto? No, nosotros entendemos que este proyecto en particular del gobierno es un proyecto que recorre un camino equivocado. Bien, en función de eso, diputada, si se aprueba finalmente el proyecto, como usted dice, es inminente y es muy probable, ¿automáticamente se genera la recolección de firmas para derogarlo? No. Nosotros analizamos la posibilidad, pero también analizamos las oportunidades de los tiempos, y estamos entrando en tiempos electorales, y sí creemos que, y lo hemos dicho, lo ha dicho el propio senador Larrañaga, que en caso de que esta ley termine siendo aprobada y nosotros pretendemos en los próximos tiempos, pretendemos ser gobierno, a partir de marzo del 2015 vamos a derogar esta ley, tanto sea por la vía llegando al gobierno o también por la vía legislativa, si por supuesto además no hay mayorías absolutas, que eso también creemos que es un elemento fundamental para los próximos tiempos, porque en estos tiempos nos ha mostrado que han debilitado al sistema democrático. Las mayorías absolutas desgastan el sistema democrático, ¿no? Bueno. Y creemos que desde ese lugar, tanto sea por la vía legislativa o por desde el Ejecutivo, intentar derogar la ley. Bien, aún así ustedes entienden que hay que seguir trabajando para incorporar algunas modificaciones. De hecho, el mercado existe, hoy dominado por el narcotráfico. Se ha señalado como principal argumento que la vía represiva fracasó y que acaso esta es una alternativa, un experimento, al decir del propio presidente, para el que busca respaldo internacional. Claro, pero no se puede experimentar con los ciudadanos. Este es un experimento, como lo ha dicho el propio presidente, y el propio presidente ha dicho que se van a pagar costos políticos. El problema es que el presidente debería pensar no en los costos políticos que pueda pagar el Frente Amplio, sino en los costos humanos. Ese es el principal costo que nuestro país va a pagar. Y lo he visto especialmente en Holanda. Esto va a generar indudablemente, Daniel, un aumento enorme en el consumo, especialmente de los más jóvenes. O sea, a través de la vía de la legalización, aquella persona que en principio no estaba interesada puede acudir entonces a la experiencia. Es que acá pasan varias cosas. Primero, la disponibilidad, el acceso a la sustancia. Va a estar mucho más fácil. La percepción del riesgo. En nuestro país no hay percepción del riesgo del consumo de marihuana. No se percibe como riesgoso, y el gobierno ha minimizado los riesgos. Justamente eso es lo que nosotros le hemos planteado al gobierno, que generara que consumir marihuana es malo. La baja de la percepción del riesgo, una de las cosas que lo han dicho, constan en las versiones taquigráficas, toda la ciencia en el país, dicen que cuando baja la percepción del riesgo está comprobado que aumenta el consumo. Y eso ocurre, por ejemplo, ha ocurrido en Holanda, especialmente en los menores de edad. Ahora vamos a ir esto, como tú muy bien decías, con respecto a que fue uno de los principales objetivos del gobierno a combatir el narcotráfico, nosotros entendemos que este proyecto
no combate el narcotráfico. ¿Y por qué? A ver. Porque, y esto también lo traje como elemento importante que me han planteado en Holanda las distintas autoridades. El margen del narcotráfico del cannabis es mínimo en lo que tiene que ver con el narcotráfico importante. Si realmente Uruguay pretende combatir el narcotráfico, entonces en poco tiempo estaremos acá sentados, Daniel, hablando sobre la legalización o la regulación de la cocaína, que es de verdad donde está el mercado más importante. Claro. Y además, esto no va a arrinconar a los narcotraficantes. Y de hecho, nosotros entendemos que este proyecto lo único que hace es fortalecer a la vía paralela. El mercado paralelo no va a desaparecer. Bien, hasta donde sé hay dos cuestiones que parecen claras. Ningún funcionario del gobierno, ningún integrante del actual gobierno ha dicho que la marihuana es buena, ¿no? Se han encargado de señalar que la marihuana es mala y que es nociva para la salud. Más o menos. Yo recuerdo alguna autoridad del gobierno haciendo quizás una apología de la marihuana. Claro, ¿no? Brexia, por ejemplo, diciendo... Y tampoco la publicidad que ha salido, sí. Que no, el gobierno no se ha hecho cargo de esa publicidad, pero aquella publicidad que salió en varios medios de comunicación sobre regulación responsable, sí, en ningún momento se advierten seriamente de los riesgos del consumo de marihuana. Bien, ¿no? Ese es un aspecto que quería mencionarlo, porque en general, entonces, para apelar a una terminología más correcta, se ha señalado que es malo, pero que lo que se pretende es combatir un mercado hoy dominado por el narcotráfico. Lo otro tiene que ver también con esa posibilidad de legalizar todas las drogas. De hecho, se ha planteado. Han dicho, bueno, empecemos por la marihuana y después legalicemos todas o regulemos todas las drogas. Me parece un disparate. Me parece un disparate porque Uruguay no está capacitado. Primero me parece un disparate como argumento. Y me parece un disparate como argumento que lo haya hecho incluso el expresidente, el doctor Tabaré Vázquez, que además es muy contradictorio con su lucha y con su pelea, no solamente como presidente, sino como médico y como oncólogo en la lucha contra el tabaco. Y esto sí es contradictorio, porque él fue uno de los principales luchadores política que me parece y que yo he defendido en la Comisión de Adicciones y que he dicho una política nacional de tabaco bien implementada como la que se llevó adelante en Uruguay, es la que tenemos que llevar adelante, sí, en la droga que nos da más problemas a nuestro país, que es el consumo problemático del alcohol. Por eso la contradicción hoy del propio expresidente de la República de ahora creo que quedó embretado en esta situación en la cual tiene que salir a defender algo que él definitivamente no cree, ¿no? Bueno, y vayamos entonces al caso Holanda, porque a la distancia uno podría llegar a percibir que allí se aplicó un modelo de tenencia responsable, de regulación responsable, y sin embargo usted entiende que no es tan así. Bueno, Holanda de hecho hoy está intentando retroceder. Yo tuve la oportunidad, y la verdad que quiero mencionarlo, enriquecedora oportunidad de hablar con las distintas autoridades, Ministro de Relaciones Exteriores, Ministerio de Salud y Deporte, el Ministerio de Seguridad y Justicia, que es quien trata los temas de drogas en aquel país. Y la verdad que quiero destacar además el profesionalismo de los legisladores, también en la comisión donde estuve conversando, de los legisladores, de las autoridades de Holanda, profesionalismo y eficiencia. Más allá de compartir o no el modelo, quiero rescatar el profesionalismo de los políticos holandeses. Pero la verdad que están recorriendo un camino, pretenden recorrer un camino opuesto al que habían iniciado hace muchos años y me pareció muy bueno analizar. Es una política que quizás tiene puntos a favor y puntos en contra, tiene fortalezas y debilidades. En algunas cosas se parece al modelo que se pretende implementar en nuestro país, en otras cosas no. Lo que sí, definitivamente, en mi recorrida en Ámsterdam, en ese rato, en 6 horas, Daniel, recorriendo las calles de Ámsterdam, vi más gente consumiendo, especialmente jóvenes, que en toda mi vida. Nunca había visto, y esto no le pongo dramatismo, pero sí realismo. Nunca había visto tanta cantidad de jóvenes consumiendo. ¿Pero en qué estado, por ejemplo? Porque una cosa es ver a un joven consumiendo marihuana, supongo, que ver a uno con una dosis de alcohol. No, es cierto, no tuve ningún problema con respecto a la seguridad. Ajá. Que ese es otro argumento también. Sí. El combate a la marihuana no va a
combatir la seguridad, que fue otra de las medidas que el gobierno planteó, narcotráfico y seguridad. Sí. Si nosotros pretendemos combatir el narcotráfico, entonces tenemos que ir por la cocaína. Si pretendemos combatir la seguridad, entonces tenemos que ir a combatir en serio, que es lo que nosotros hemos planteado en múltiples oportunidades. La propuesta nuestra es combatir en serio las bocas de pasta base, que es lo que en Holanda nos han planteado. Ellos han hecho un combate irrestricto al crack, a lo que ellos llaman el crack, sí, que para nosotros son la pasta base de cocaína, el residuo de la cocaína. Ellos han puesto las energías especialmente en esa droga que hace mal. Ahora, en Holanda generó aumento de consumo. Generó aumento de consumo. ¿Pero por la vía del turismo del cannabis, por ejemplo? ¿También? Sí. Holanda es un país que ha generado ese turismo canábico que hoy intentaron retroceder y dar solamente unos carnets para los holandeses. Pero, ¿qué pasó? Como se avanzó mucho en ese turismo, en Ámsterdam especialmente, no quieren retroceder y perder los beneficios económicos de ese turismo. Por lo tanto, se han opuesto a esas medidas. Lo que pasa es que los beneficios económicos son mucho más chicos que los perjuicios que genera en lo que tiene que ver desde el punto de vista sanitario o como país que afea la situación de un país donde vemos gente por todos lados consumiendo marihuana. La iniciativa del gobierno pretende ir en contra precisamente de ese turismo canábico del que se habla. ¿Usted entiende que se podría alcanzar ese objetivo? Yo, ojalá, pero yo creo que lo que va a ocurrir en Uruguay es aumentar el consumo enormemente. Va a generar un turismo canábico más allá del planteo del gobierno de restringirlo. Si hay algo que tenemos en nuestro país, y por eso creo que este proyecto no es bueno conceptualmente, pero además porque creo que Uruguay no tiene los mecanismos de control, de fiscalización y de sanción. Y en esto quiero ser muy clara, porque acá yo no estoy haciendo una crítica al gobierno. Esto no se trata de un gobierno en particular. Este no es un problema coyuntural de Uruguay. Este es un problema estructural de nuestro país. Y si no, miremos lo que nos pasa con el alcohol. El alcohol es una droga que está legalizada, socialmente aceptada. No podemos combatir el consumo problemático del alcohol, que esa fue nuestra primera propuesta. El gobierno le planteamos, cuando integramos la Comisión de Adicciones desde el primer día, con la Junta Nacional de Drogas y con el gobierno trabajar juntos para llevar adelante una política nacional de alcohol, que combatiera el consumo problemático del alcohol, que es lo que nos da más problemas, es el que está asociado a todos los problemas. Bueno, dicen que el alcohol mata y la marihuana no, por ejemplo, no como un razonamiento grosero, pero es que ahí tendríamos que haber puesto las energías. Yo creo que el gobierno puso la mira en el lugar equivocado. ¿Y ahí qué pasó? ¿Hay intereses demasiado poderosos como para evitar una regulación en ese sentido? Bueno, hay contradicciones, incluso el Estado es productor de alcohol. También. El gobierno subsidia, lamentablemente, y sigue subsidiando a la cerveza. La cerveza. Más allá que hay un matiz, hay un debate, ¿no? Si se trata de subsidio o no. Bueno, nosotros hemos hablado con el Ministerio de Economía y no hace mucho, volviéndoles a reiterar en qué condiciones estaba el subsidio y lo han vuelto a confirmar, ¿no? Sigue siendo, es un subsidio cruzado, pero subsidio al fin en $13 millones a la cerveza. Verónica, dígame, y por ejemplo, del mismo modo que Holanda pretende hacer un camino a la inversa de aquel intento de regular el mercado y además concretado luego en estas acciones que usted detalla. ¿Qué sucede con algunos estados de los Estados Unidos de América que sí van a transitar por ese camino? Y después me gustaría agregar ese concepto. Una cosa es la recreación a través de la marihuana y otro lo medicinal. Absolutamente, y eso hay que aclararlo muy bien y separar. En Estados Unidos hay distintos modelos, el caso de Colorado, el caso de Washington, que ahí tienen algunas contradicciones, sobre todo entre el Estado federal, ¿no? Que no está legalizada y que por lo tanto es una droga ilegal, y algunos estados que han empezado en este mecanismo, sobre todo con fines medicinales. En poco tiempo van a iniciar el camino de la vía recreativa, así lo han aprobado algunos estados en Estados Unidos. El gobierno ha ido a ver el modelo. Yo vuelvo a insistir en lo que dije hace unos minutos. También hay que entender, los modelos no se pueden extrapolar solamente porque uno tiene que analizar culturalmente. Y Estados Unidos, los ciudadanos norteamericanos aceptan las reglas, las normas, los controles, la fiscalización y la sanción. En nuestro país tenemos no solamente los mecanismos por parte del gobierno, sino de los ciudadanos a veces en, ¿no?, hecha la ley, buscar el mecanismo para sortearlo. También está en España, por ejemplo, que funcionan los clubes de socios, como va a existir acá.
Los clubes de socios en España, por ejemplo, han empezado a generar problemas porque se presta para la comercialización. Y eso también implica la comercialización por la vía paralela, que es muy difícil de controlar. En nuestro país va a existir el autocultivo, sí, los clubes de socios y las licencias a privados. Todos mecanismos que si se implementan, esto es algo que nos decían en Holanda, si se implementan todos juntos, es muy difícil de manejar y de controlar. Otra de las cosas que nos decían en Holanda, y me parece importante marcarlo, si no se hace políticas muy fuertes de educación y de prevención, que es en lo que ellos han apostado fuertemente cuando iniciaron hace muchos años, políticas de educación, de prevención y también sanitarias desde el punto de vista sanitario, el modelo no puede funcionar. Y eso me lleva a la conclusión, Daniel, ¿qué garantías tenemos de que nuestro sistema educativo, a la vista de los resultados, realmente implemente políticas educativas, que además haga un agregado? Hoy hay muchos jóvenes que no están en la vía educativa formal, claro, y ahí son incontrolables o inmanejables o no se los puede educar o prevenir. Bien, le advirtieron también sobre la inconveniencia de que fueran las farmacias las que distribuyeran la marihuana. ¿En qué se basa? Ellos consideran que una cosa es que las farmacias como centro de salud, y a esto voy a la aclaración que tú hacías con respecto a fines recreativos o fines medicinales. Ellos consideran que es una inconsistencia que una farmacia como centro de salud venda para fines recreativos. Una cosa es que lo venda con fines medicinales, que con receta médica es razonable y es lógico. Ahora, con fines recreativos, que ese también es el argumento que han hecho la Sociedad de Químicos en el país, que son quienes son los que firman y responsables ante el Ministerio de Salud Pública que tengan que recetar marihuana para que el muchacho se vaya a drogar a la plaza de la esquina. Claro. ¿No va en el sentido de la reducción del daño esta iniciativa del gobierno, Verónica? Yo creo que si bien el gobierno puede tener buenas intenciones y pretender reducir los daños, esa ha sido la política, el paradigma del gobierno, creo que el argumento del gobierno parece ser: consuman, que vamos a cuidarlos para que no se mueran. Y el argumento nuestro es: no consuman. La vida, apuesten a la vida sana, a la vida saludable, que vale la pena y se puede. Es decir, nosotros apostamos a la reducción de la demanda, a restringir el consumo. Sabemos que las drogas existen desde que existe el mundo, pero no tenemos por qué aprender a convivir con que hayan más drogas. Bueno, de hecho, Julio Calzada, el presidente de la Junta de Drogas, el secretario ejecutivo, aquí mismo dijo que es verdad que estaba ponderado el riesgo del aumento del consumo y que era uno de los riesgos más importantes que tenía la iniciativa. Pero bueno, habrá que esperar, seguirán trabajando. No van entonces, lo ratifican, no van a juntar firmas, digamos, si se aprueba el proyecto, van a esperar a una instancia de victoria política, digamos. Sí, tenemos la esperanza, tenemos la confianza y tenemos la fe que así sea. Hay tiempos para las cosas, había una oportunidad, creemos que ahora es tiempo electoral donde esperemos hacerlo por la vía del gobierno. ¿Su objetivo cuál es, el Senado? Estoy trabajando... Para llegar al Senado. Eso lo decide, por supuesto, una de las cosas que hemos hablado con el senador Larrañaga, eso lo decide la gente con su voto. Y el voto manda, dijo Larrañaga, ¿no? El voto manda. Y me parece lo más legítimo. Y creo que así todos pensamos lo mismo. El voto es el que nos ¿Mano pone dura en el lugar. Con la delincuencia, como ha dicho Larrañaga? Yo creo que sí. Mano dura, ese es el concepto de campaña, de hecho está instalado en los carteles, por ejemplo. Mano dura, por supuesto, con la Constitución y con la ley, pero creo que la gente de una vez por todas quiere que se resguarde el derecho a vivir en paz. ¿Una fuerza militar en la calle? Bueno, eso es lo que se ha planteado, es aumentar la fuerza policial, pero militarizar algún sector de la policía. Sí, generar el traspaso en algunos lugares. Especialmente yo creo que la gente quiere ver patrullaje, quiere ver a la policía que la está cuidando, que la está resguardando. Sobre todo lo que quiere es volver a recuperar el respeto a la institución policial, que creo que se necesita de las dos partes, desde los policías, que necesitan también sentir el respaldo de la ciudadanía, y desde la propia ciudadanía que queremos ver y respetar al policía como lo hicimos durante mucho tiempo. Bien.
Muchas gracias por estos minutos. De hecho, siempre se dice, ¿no?, aquello de la meritocracia en política. Las mujeres, ustedes tienen que trabajar el triple muchas veces, ¿no?, para alcanzar estos lugares. Y usted creo que señalaba esa cuestión de que casi automática y naturalmente se le asignan temas de género a las diputadas o a las senadoras. Sí, pero hoy creo que viene cambiando. Hoy las mujeres, y de hecho estuve en Bruselas a propósito antes de estar en Holanda, en un Congreso Mundial de Mujeres parlamentarias de todo el mundo, que la verdad que fue muy rico. En otra oportunidad vengo a contarles la experiencia, pero las mujeres hemos avanzado no solamente en los temas de género, creo que por supuesto nos tocan por las condiciones naturales, sino en los temas que también hacen a la vida de hombres y de mujeres. Y en mi caso, como mujer, como madre, que me condiciona enormemente, me preocupan temas que no necesariamente tengan que ser temas de género. Claro. De hecho, en el país hay mujeres que han desempeñado tareas en carteras ministeriales que históricamente han manejado los hombres, del interior, el caso de defensa. Y creo que las mujeres hoy estamos preparadas para analizar y tratar no solamente los temas de género, sino todos los que nos preocupan. Muchas gracias por estos minutos. Gracias a ti, Daniel. La señora diputada Verónica Alonso estuvo con nosotros, Alianza Nacional, Partido Nacional. Pausa y seguimos adelante en Tele Buen Día. Digamos, ¿no? Porque a veces uno puede llegar a confundir la tarea de un legislador en un área de esta sensibilidad y que le hubiera pagado la gente, el pueblo uruguayo. ¿No es así? No, no fue así. De hecho, fue el interés mío de conocer, a partir de la inminente aprobación de la ley de marihuana en nuestro país, tomé la decisión de viajar y conocer un modelo, como es el modelo holandés, y pagué mi viaje. No fue un viaje parlamentario, sino un viaje desde mi... Seguimos adelante en Tele Buen Día. Es muy grato recibir esta mañana a la señora diputada del Partido Nacional, Verónica Alonso, perteneciente al sector Alianza Nacional. ¿Qué tal? Buen día, diputada. ¿Cómo anda? Buen día, Daniel. Un gusto, como siempre. Bueno, recién llegada de Bruselas y Ámsterdam, lugares a los que viajó para conocer la experiencia vinculada a la regulación del mercado de la marihuana. Con una precisión, sí. ¿Le parece el viaje a su costo? No, nosotros entendemos que este proyecto en particular del gobierno es un proyecto que recorre un camino equivocado. Bien, en función de eso, diputada, si se aprueba finalmente el proyecto, como usted dice, es inminente y es muy probable, ¿automáticamente se genera la recolección de firmas para derogarlo? No. Nosotros analizamos la posibilidad, pero también analizamos las oportunidades de los tiempos. Y estamos entrando en tiempos electorales a la bancada oficialista. Así que nosotros igual seguimos trabajando, igual creemos que vamos a seguir intentando, como lo hemos hecho hasta ahora como integrante de la Comisión de Adicciones, intentando proponerle al gobierno, proponerle a la Junta Nacional de Drogas qué cosas creemos que han sido equivocadas en este camino que se pretende recorrer. Globalmente, de cualquier manera, ¿usted entiende que regular el mercado es un acierto? Sí. Bien. Acaba de decir inminente aprobación. ¿Lo da como un hecho, diputada? Y bueno, todo indica que sí. Están las mayorías y este gobierno ha hecho uso y abuso de esas mayorías. En la Cámara de Diputados se aprobó con un margen ajustado, pero se aprobó al fin, y creo que en el Senado, si todo es como se plantea, va a estar aprobado la semana próxima, sin ninguna de las modificaciones justamente que podía generar problemas